Bienvenido a la tertulia de Estocolmo. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Buenas tardes Buchirca, buenas tardes Estocolmo, buenas tardes mundo y buenas tardes le desea a usted Carlos Manuel Estefanía Aulet, el conductor de esta revista cultural que es la Tertulia de Estocolmo, un servicio de Radio Buchirca para todos los que aman la lengua española. Ya porque la tengan como lengua materna, ya porque la estudien. Usted puede escucharnos cada jueves, cada sábado y cada lunes a partir de las 18 horas, hora local de la capital de Suecia, en el 91.6 FM. Si está en cualquier otro lugar del mundo, puede navegar hasta las páginas de Radio Buchirca. La primera sería radiobuchirca.se. Este nombre de Buchirca, si se escribe en sueco, se escribe con una K y una Y. O sea, usted diría radiobotkirka.se y Radio Buchirca como se leería, o Radio Buchirca como se leería, si lo leyéramos en sueco, .com. Si quiere comunicarse con nosotros, puede escribirnos al mail latertuliadeestocolmo@gmail.com. Serán muy bien recibidos los comentarios que usted nos haga llegar, incluso cualquier archivo de voz. Sabe que este es un programa interactivo. Lo único que nunca retransmitiríamos sería una llamada a la violencia o un insulto improcedente, pero mientras se trate de ideas bien fundamentadas y mientras se hable con respeto, todas las opiniones son bien recibidas en la tertulia de Estocolmo, donde hablamos de lo humano y lo divino. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo.
siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Disfrutábamos la voz de quien será nuestra compañera musical en esta tertulia de Estocolmo, la mexicana Amparo Ochoa. La canción que interpretaba se titulaba La maldición de Malinche, compuesta en el año 1975 por Gabino Palomares Gómez. Nació este compositor en Guanajuato el 26 de mayo del año 1959. Es un cantautor y activista social mexicano, fundador del llamado Canto Nuevo, al lado de figuras como la propia Amparo Ochoa, Oscar Chávez y el grupo Los Folcloristas. Traigo esta canción porque de alguna manera encaja, quizás un tanto como oposición, con el libro cuya autora va a estar presente en esta tertulia de Estocolmo una vez más. Me refiero a la obra Conquista de América, España y el Nuevo Mundo 1492-1580, escrita por Inger Enquist y Vicente Rives Iborra. Inger, quien estuvo recientemente en el Instituto Cervantes dando una excelente charla sobre su obra, sobre su enfoque, quien ya ha estado en esta tertulia, como les decía, va a ser una vez más entrevistada por nuestro querido amigo Leandro Gasco. Y creo que alguna de sus ideas nos serviría para analizar un tanto esta canción. La maldición de Malinche pretende denunciar la explotación europea y norteamericana de los pueblos indígenas latinoamericanos, poner en evidencia el racismo y el clasismo que sufren los indígenas en nuestros países de América, y ser también una fuerte crítica al malinchismo latinoamericano, que es entendido como la preferencia por culturas europeas o norteamericanas a expensas de la cultura nacional. Hasta ahí todo parecería bien si no fuese mucho más complicada esta historia. Malinche, como se sabe, fue aquella indígena entregada a Cortés como sierva, con la que él concibió quien se considera el primer mestizo de México. Incluso a pesar de que existen muy pocas estatuas o monumentos a Cortés, hay uno donde se le puede ver con la Malinche y con su hijo en la Ciudad de México. Existe otro en El Paso que lo condujo a Tenochtitlán, y no creo que existan muchos más por esta mentalidad hispanófoba que se ha sembrado en todos los pueblos de América. El malinchismo debería ser algo más que el simple vicio de importar elementos extranjeros. Podría significar también la participación de ese indígena en la construcción y reconstrucción de lo que se dio a llamar desde Europa el Nuevo Mundo, pues sería imposible, sin la participación indígena, haber derrotado al Imperio Azteca, haber conquistado el Imperio Inca, haber unificado todo el continente e incluso haber colonizado, si se le quiere llamar así, o incorporado, preferiría yo llamarlo, al proceso que integró las Filipinas al Imperio Español. En un momento dado, Filipinas y todo el Caribe prácticamente, y buena parte de Estados Unidos, a partir de Panamá, toda Centroamérica, y lo que hoy es México y lo que fue México, conformaban un solo virreinato. Habían otros virreinatos que eran la envidia de los
reinos y virreinatos de Europa. Me refiero a los virreinatos de América. Todo eso se destruyó, y no sin la resistencia de muchos pueblos indígenas. Luego entonces habría que volver a reescribir la historia o reanalizarla. Mi abuelo mató franceses y mi padre federales. Mi abuelo mató franceses y mi padre federales. Y yo tan solo heredé un jacal y 3 nopales. Y yo tan solo heredé un jacal y 3 nopales. Mi abuelo fue juarista y mi padre zapatista. Mi abuelo fue juarista y mi padre zapatista. Y yo siembro en tierra ajena y eso que soy agrarista. Y yo siembro en tierra ajena y eso que soy agrarista. Mi abuelo y mi padre murieron por la justicia. Mi abuelo y mi padre murieron por la justicia. Yo pienso que esa señora los jacales no visita. Yo pienso que esa señora los jacales no visita. A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro. A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro. A mi padre en un petate, más no al derecho del pueblo. A mi padre en un petate, más no al derecho del pueblo. En el campo vuelve a oírse al campesino gritando. En el campo vuelve a oírse al campesino gritando. La tierra debe de ser de quien la esté trabajando. La tierra debe de ser de Recuerdo quien que la en esté tiempos de la perestroika trabajando. Fidel se alteraba, me refiero a Fidel Castro, porque los soviéticos empezaban a sacar su verdadera historia y decía que se estaban quedando sin historia. En este caso era una historia a la cual se le agregaba todas las barbaridades que fueron ocultas. En nuestro caso pasa todo lo contrario. Solo conocemos las barbaridades de la historia que han habido, pero no las partes positivas de nuestra historia. Y eso solamente contribuye a crearnos un complejo de inferioridad. Es como si los italianos le reclamaran a los alemanes porque los godos pusieron punto final al imperio romano de una manera bárbara. O si los españoles reclamaran a Roma por las barbaridades, podemos así decirlo, que se cometieron en Hispania durante la conquista. Y no rescataran de la conquista romana los acueductos, la cultura, las ciudades y todo lo que allí quedó. Lo mismo deberíamos hacer nosotros. Conocer la verdad, conocer los crímenes de la guerra siempre es criminal, que se cometieron de ambos lados. No caer en aquello de que unos llegaron primero y otros después, porque todos de alguna manera emigraron a América. Los llamados indígenas, mal llamados indios, desde el estrecho de Bering, o quizás a través del Océano Pacífico, ya que se han encontrado genes polinesios y australianos en algunos pueblos de América, incluso se han encontrado sintetizados en Norteamérica. Habría que estudiar si hubo migraciones del sur al norte, eso es un fenómeno interesantísimo. Pero también llegaron ellos allí a esa tierra, y también guerrearon, y también se conquistaron entre ellos. Lo importante es que por un momento, por esos 3 siglos que queremos maldecir, se estableció una suerte de paz entre todos aquellos pueblos, se introdujeron nuevos cultivos, animales, nuevas tecnologías, y América y España conformaron una sola nación, o podemos hablar de un gran imperio, el imperio más importante de su tiempo. Tenemos también que reivindicar esta parte de nuestra historia. Pero vamos a dejarlo aquí, lo de esta reflexión en torno a la historia americana, y vamos a concentrarnos un poco más en el libro sobre el cual se volverá a hablar en este programa. Estaba revisando la página de la librería académica, que es la red de librerías que va a vender el libro, y leía el comentario que se le hacía. Se decía que cuando los españoles desembarcaron en América en otoño del año 1492, la historia cambió para siempre. Las consecuencias del evento son tan extensas que casi son imposibles de resumir y formarnos una idea clara de ellas. Con el tiempo, muchas leyendas han surgido en torno a este enorme proyecto de colonización. Lo que
es posible y necesario es ir más allá de las leyendas, volver a las fuentes en busca de lo que causó que algunas personas del último extremo de Europa quisieran ir al mar, saber quiénes eran y con quién se encontraron. Aparece un comentario del Club del Libro Histórico que dice lo siguiente sobre esta obra. Es un libro muy interesante, revelador e informador, que nos hace ver la historia desde una perspectiva en parte diferente y que ciertamente puede despertar algún debate. Ya lo creo cuando en toda nuestra enseñanza de la cultura española, del propio español, tenemos establecidas las leyendas que por motivos ideológicos se han construido. Y cuando digo nuestra, digo lo mismo aquí en Suecia que en España, que en América. Hacen falta pues libros como este y autores como Inger Enquist y Vicente Ribes Iborra para esclarecernos un poco la verdad histórica. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919 en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Ayala, porque tocan tan doliente, es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Meca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los Campos, de Las Vegas, de Morelos, si preguntan por Zapata di que ya se fue a los cielos. Le dice Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante: si no das las tierras verás a los indios de nuevo entrar al combate. Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito, cuéntales a tus hermanos, ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento, y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata: me le rindo con mi tropa, en Chinameca lo espero, tomaremos una copa. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. Abraza a Emiliano al felón Guajardo en prueba de su amistad, sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda, quema ropa. Jilguerito mañanero de las cumbres soberano, mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. Señores, ya me despido, que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió Zapata por la tierra y libertad? A la orilla de un camino había una blanca azucena. A la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda.
arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que es Zapata de volver. Mi último aporte a este programa, antes de que venga Inger con nuestro querido amigo Leandro Gasco, quien una vez más la presenta y la entrevista, será comentar un poco la vida de Amparo Ochoa. Usaré como fuente, por ver que es un texto bastante objetivo y menos politizado, el que aparece publicado en Radio México Internacional bajo el título Un recuerdo de Amparo Ochoa, escrito por Mario Leiva Escalante. Aquí se nos cuenta que el 29 de septiembre del año 1946 nació en el ingenio azucarero de Costa Rica, en el estado de Sinaloa, la cantante María Amparo Ochoa Castaños, la que conocemos como Amparo Ochoa. Su padre, don Cheno Ochoa, impulsó su carrera musical que tuvo sus orígenes en los años 60. En 1965 participó y ganó un concurso de canto en su ciudad natal. Posteriormente, decidió aprovechar la música para manifestar su preocupación por la defensa de problemas sociales en México y otros países de Latinoamérica. Sus familiares la rebautizaron como Vida. Trabajó como maestra rural en La Palma, Villa Ángel, Flores y Tierra Blanca en Sinaloa, sin perder su afición, ya que algunas clases las impartía cantando. Fue su hermana quien la convenció para que se dedicara plenamente a la música. Atendiendo a la sugerencia, se mudó para Ciudad México en el año 1969. Ese mismo año, ganó el primer lugar en un concurso de aficionados organizado por la emisora XGW y decidió inscribirse en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Se presentará en los más variados lugares: la ciudad universitaria, la Casa del Lago, bares, cafeterías, distintas plazas públicas y sobre todo en las llamadas peñas, entre comillas, que proliferaron en aquella época. Sus exitosas presentaciones la llevaron a actuar en diferentes países en Latinoamérica y Europa, así como en los Estados Unidos, el Caribe y la República Mexicana. En el año 1971, Amparo Ochoa grabó su primer LP, De la mano del viento, se titulaba. Durante los 25 años de su trayectoria artística, Amparo Ochoa grabó 21 discos, en los que destacaron canciones como La maldición de la Malinche, con la cual comenzábamos este programa. La hija, María Inés, decidió seguir los pasos de la madre y ha ido consolidando una importante carrera al contar también con una voz privilegiada. Amparo Ochoa murió el 8 de febrero del año 1994 en Ciudad México. Me gustaría pensar qué habría pasado si esta mujer hubiese vivido hasta nuestros tiempos. Si hubiese visto un presidente como este que llaman AMLO, que se dedica a reclamar a España por lo que pasó hace siglos, sin rechazar el muro que levanta el presidente de Estados Unidos, y más que eso, dedicándose a hacer el papel del policía malo. ¿Por qué AMLO no le pregunta a Estados Unidos cuándo van a pedir disculpas por haberle arrebatado al México que heredaron de España gran parte de su territorio? Y peor aún, ¿por qué no se pregunta si es digno el papel que él juega cuando impide la reconquista étnica y cultural de aquel territorio, persiguiendo a los inmigrantes hispanoparlantes que tratan de llegar a través de México a los Estados Unidos? Yo me imagino que Amparo Ochoa, si de verdad era una mujer sensible como se transmite en sus canciones, habría evolucionado hacia la misma posición que cantantes que estuvieron mezclados con un contenido, vamos a llamar, de izquierda, como es el caso de Rubén Blades, que dentro de la salsa lanzaba un mensaje antiimperialista contra las dictaduras de derecha en aquellos años. El propio Luis Enrique Mejía Godoy, cantante de la Revolución Sandinista, con la cual Amparo Ochoa estuvo muy solidarizada y que hoy es una de las voces más importantes que le canta a la lucha contra el sandinismo representado por Ortega y su esposa en Nicaragua. Si no hubiera seguido la línea de Soledad Bravo, esta hispano-venezolana, que si bien su padre era republicano y ella estuvo largo tiempo cantando canciones de la nueva trova cubana y cantándole al Che, hoy es una de las voces que le canta la resistencia del pueblo venezolano contra el régimen bolivariano. Yo me imagino que Amparo Ochoa estaría al lado de Rubén Blades, de Carlos Mejía Godoy,
de Soledad Bravo con las nuevas causas. Ella sería quizás una de las voces críticas de estos regímenes, como un día lo fue, de las consecuencias del capitalismo en América Latina. Con estas palabras me retiro. Les dejo a ustedes con esta tremenda cantante y por supuesto con esa magnífica historiadora, lingüista e intelectual que es Inger Enquist y con ese gran periodista que es nuestro amigo Leandro Gasco. Espero que este sea un programa del disfrute de todos los que lo escuchan. ¿A dónde van los trenes pasajeros? ¿A dónde van palomas del oriente? ¿A dónde irán los cantos más dolientes? Van a llorarle a un hombre guerrillero, el más bragado, más cabal y más valiente. En todas partes la gente levantaba, allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla, no más de verlo el gobierno se espantaba y se nombraba el general Francisco Villa, allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla. Ni falta que hace que ahora los potentados pongan su nombre con letras amarillas. Su corazón el pueblo le ha entregado desde que andaba combatiendo en la guerrilla, allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla. Al ver el campo tan triste y solitario, donde se muere sin agua la semilla, los campesinos le rezan novenarios cuando les faltan el frijol y la tortilla. Qué falta que hace que reviva Pancho Villa, qué falta que hace que reviva Pancho Villa. Hola amigos de la tertulia de Estocolmo por Radio Buchirka. Hoy quiero presentarles una entrevista especial desde Lund, una de las ciudades más antiguas y principales de Suecia, localizada en el municipio homónimo al sur de la provincia de Escania. Hoy compartiremos una entrevista con la doctora Inger Enquist. Inger Enquist es catedrática de Filología Española, Centro de Lenguas y Literatura, Universidad de Lund, Suecia. Inger Enquist, considerada la mejor maestra del mundo, pronto estará en Brasil y en Argentina. Inger Enquist, escritora, pedagoga, traductora, profesora, investigadora y educadora de excelencia. Inger Enquist es doctora por la Universidad de Gotemburgo, Suecia, con la tesis Las técnicas narrativas de Mario Vargas Llosa, 1986. Catedrática de Español en la Universidad de Lund, 2001. Miembro del Consejo Sueco de Educación Superior, 2002-2006. Miembro de la Academia Argentina de las Ciencias Políticas y Morales. Ha recibido condecoración española al Mérito Civil 2008. Es miembro del Consejo Académico de la Cátedra Vargas Llosa, una organización dentro de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 2011. Premio Intercultural del Instituto Cervantes 2014. Ha recibido Medalla de Oro de Educación, otorgada por Kungliga Patriotiska Sällskapet 2017. Áreas de especialización: las obras de Mario Vargas Llosa y de Juan Goytisolo, la relación entre pensamiento y literatura en el área hispánica, políticas educativas y la comparación de sistemas educativos en diferentes países. Inger Enquist presenta en Suecia su nuevo libro,
en coautoría con Vicente Rives Iborra. Ensayo La conquista de América, España y el Nuevo Mundo, 1492-1600. Naturaleza y cultura editorial. Un libro revelador e informado que aporta una visión contemporánea de uno de los acontecimientos más decisivos de la historia. Durante este tiempo, teorías, leyendas negras, relatos y mitos se han ido acumulando de manera no siempre ordenada ni desinteresada, produciendo un efecto distorsionador sobre los hechos, sus protagonistas y las consecuencias. Esta obra permite entender, acercarse a la verdad histórica desde una investigación exhaustiva. En instantes, Leandro Gasco presenta un conversatorio especial desde Suecia con la reconocida, querida y premiada Inger Engqvist. Quédate con nosotros porque lo mejor está por venir. Muchas gracias. Compadre, guarda barranco, hermano de viento, de canto y de luz, decime si en tus andanzas viste una chavala llamada Arlencio. Yo vi de Sansontle, amigo, una estrella dulce en el cañaveral, saeta de mil colores entre los rumores del pajonal. Enterró el hueco de su guitarra, el lucero limpio de su corazón. Se fue río arriba pa' la sabana, como un hilo de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es ahí, que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colibrí. Que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colibrí. Compadre, guarda barranco, ay, perdone mi curiosidad. ¿Cómo era la guerrillera que según sus señas pasó por allá? Le cuento, Sansontle, amigo, que donde la chinita peleó hasta el final, nació un manantial pequeñito que a cada ratito le viene a cantar. Enterró en el hueco de su guitarra el lucero limpio de su corazón. Se fue río arriba pa' la sabana, como un hilo de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es ahí, que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colibrí. Que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colibrí. Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirka, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo. Hoy para Leandro Gasco es nuevamente un gran gusto saludar, reconocer y entrevistar a la doctora Inger Engqvist, escritora, hispanista, pedagoga, profesora, investigadora, experta en literatura, traductora, licenciada en filología. Qué grato tenerla, Inger, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. También es grato estar en la tertulia. Bueno, para nosotros es un gusto grande recibirla. Salió un artículo tiempo atrás en el diario Metro de Suecia y hubo, hace muy poquito, una muy interesante presentación en el Instituto Cervantes de Estocolmo y queríamos que nos cuente sobre este nuevo libro publicado junto con Vicente Rives Iborra, que permite conocer mejor el contexto social y, bueno, merece contemplar la revisión histórica y de otras ciencias, el encuentro entre aquellos navegantes y los indígenas, desmontar por allí la leyenda negra instalada. La invitamos a una reflexión sobre
el desarrollo, cómo fue la concreción de este ensayo, La conquista de América, España y el mundo, 1492-1600. Cuéntenos. Bueno, ¿Cuánto es? Es un tema muy amplio. El propósito es dar a los lectores conocimientos nuevos, cosas que sabemos ahora y que no se sabía cuando se escribía la historiografía más tradicional. Y también una historiografía muy centrada quizá en ciertas personas. Hemos querido preguntarnos cómo fue posible y qué se sabe ahora que quizá no se supiera antes. Y empezamos un poco con la leyenda negra y nos preguntamos por qué hubo una leyenda negra sobre España y sobre todo en ciertos países. Y por ejemplo, no hubo leyenda negra en Rusia y en Japón, no fueron nunca rivales de España, sino la leyenda negra surgió sobre todo en Gran Bretaña, Francia, quizá Alemania, así que países que estaban compitiendo con España en el siglo XVI. Lo que hemos estado mirando la situación de España, y España estaba en una posición muy ventajosa ante los otros países europeos del momento. Había llegado lejos por ejemplo, en derecho, en filología, en cartografía, en construcción de barcos, en navegación. Así que España estaba en un buen momento comparado con otros países. Eso por un lado. Por otro lado, dicen todos que lo de la navegación estaba como en el aire. Lo de los conocimientos circulaban. Y es muy importante saber que la conquista de Constantinopla hizo que se cerrara el camino hacia Asia para comerciar con especias, etcétera. Entonces se buscaba otro camino, por eso estaba un poco en el aire. Esa es una de las cosas. Otra es lo de la enorme mortandad de los indígenas en América Latina. Esto es algo que se discute mucho y se dice fueron muy crueles los españoles. Es algo que es como en el fondo del debate sobre la leyenda negra. Allí hemos mirado, por ejemplo, lo que se dice en medicina ahora sobre las epidemias. Cómo nacen las epidemias, cuándo son fuertes, etcétera. Y por lo que hemos visto, no somos expertos en medicina, pero lo hemos intentado estudiar a fondo. Parece que los microbios, antes vivían en los animales, pero al convivir los asiáticos y los europeos con animales, así que después de domesticar a animales, esos microbios saltan de los animales a las personas y ahí nacen epidemias. Pero en Asia y en Europa eso empezó hace miles de años, así que ha habido ola tras ola tras ola de epidemias de las diferentes enfermedades y así el choque cada vez ha sido grande, pero no tan grande como fue en América, cuando llegaron todas las enfermedades de una vez. Y las cifras que se dan son aterradoras, así que en algunas comarcas pudieron morir la mitad o de vez en cuando se habla de un 70%. Esas cifras siempre son aproximadas, pero no hay duda de que fueran muy, muy altas las cifras. Pero lo que hay que saber un poco para entender es, número uno, los españoles no tenían ni idea de que ellos eran portadores de un contagio, porque esto no se sabía. En la época se pensaba que era un castigo de Dios si venía una epidemia, fuera quien fuera el Dios en cuestión. Eso por un lado. Por otro lado, hubiera sucedido igual si un indígena hubiera viajado en otra dirección, si los indígenas hubieran
viajado otra vez a Asia o a Europa en el contacto. Hiciérase como se hiciera, hubiera sucedido lo mismo. Y lo sabemos, por ejemplo, por cuando llegaron, en contactos con otros a Siberia o a las islas del Pacífico, sucedió lo mismo. Así que hubiera sucedido antes o en alguna ocasión. Esto por un lado, hubo, y cuando leemos la historia del siglo XVI en América, vemos que hubo no una ola de epidemias, sino varias, y que una misma enfermedad podía volver 20 años más tarde. Así que seguramente esta es una de las respuestas de por qué pudo hacerse. Esa es una. Se pudo hacer porque esto debilitó mucho a las sociedades indígenas. Esa es una de las explicaciones. Otra es algo que distinto, pero que no se dice casi nunca, y tiene que ver con los aztecas o los mexicas y los incas y su religión y los modelos de sociedad que habían construido y que se estaba de algún modo agotando. Si pensamos primero en los aztecas, se sabe ahora que más o menos en 1450 uno de sus reyes, junto con un sacerdote, un poco reorganizó un poco la religión de los aztecas, diciendo que su dios más importante iba a hacer un pacto con los aztecas, y si ellos le daban al dios sacrificios humanos, él iba a proteger a los aztecas y ayudarlos con las conquistas. Y esto convirtió a los aztecas en un pueblo guerrero, militarizado o imperialista, si se quiere, porque tenían que conquistar continuamente. Así que terminado una guerra, tenían que volver a empezar otra, porque necesitaban prisioneros de guerra para sacrificarlos. Y lo que sucedió es que también al sacrificar a los guerreros, es decir, que hombres fuertes que podrían haber trabajado también, si se sacrifican a los trabajadores posibles, no se producen víveres, por ejemplo, y hay que volver a conquistar nuevos territorios. Más o menos cuando llegan los españoles, los aztecas han llegado un poco a los límites naturales de su mundo. En el norte han llegado hacia los desiertos que están ahora entre México y los Estados Unidos. En el sur habían llegado a las selvas en la península de Yucatán, donde vivían los mayas. Es decir, que era mucho más difícil, por varias razones, seguir el modelo de conquista continua. Además, eso de las conquistas continuas hizo que fueron odiados por otros indígenas, porque claro, ellos eran las víctimas. Y esto hizo a su vez que cuando llegaron los españoles había bastantes grupos indígenas que querían aliarse con los españoles porque odiaban tanto a los aztecas. Y varios grupos consideraron que ganaron ellos contra los aztecas porque ellos, claro, fueron las tropas importantes. Los españoles eran un grupo, pero lo más fuerte, lo más nutrido de las tropas eran grupos indígenas. Así que la pregunta de cómo fue posible. Fue posible en parte por el odio de diferentes grupos contra los aztecas. Ahora, qué interesante, ¿no? Todo este proceso, ¿no? Porque también hay que considerar que, bueno, no fue una conquista hegemónica española y también toda una obra. Por ahí, en alguna oportunidad usted mencionaba lo de aire de familia, ¿no? Sí. Ese concepto, sí. También toda una cuestión de hispanizar en América, también la creación de los hospitales, las escuelas, las universidades, el contexto de la acción indígena también. Es importante toda esta revisión que trae clarificación, ¿no? En tanto
rescata cuestiones que no han salido a la luz, como bien usted señala, Inger. Eso, si dejamos un poco la religión de los indígenas, sí, si volvemos más tarde, pero esa es otra cosa que no se dice, que si pensamos en otro, algo que se nota, que los españoles ven a los nuevos territorios como parte de España y hacen lo mismo que hubieran hecho en España, son reinos españoles. Y entonces es muy típica la manera de construir una ciudad. Hay una plaza mayor, hay una iglesia, hay un palacio del gobernador, así que se procede del mismo modo. Y por eso un extranjero o cualquier viajero reconoce un país sudamericano o hispanoamericano porque se parecen mucho en diferentes detalles, grandes y pequeños. Ahora, se aprecia en el canal de Cuba Nuestra de Carlos Manuel Estefanía la presentación que se hizo en el Instituto Cervantes, y por ahí también se mencionaba el libro Encuentro y Choques Culturales, Suecia, España y Latinoamérica, que lo ha editado también con la misma editorial, ¿no?, que saca este libro. Pero esto fue algo de hace 21 años. Sí, y fue algo dirigido a los estudiantes de español en Suecia. Uh-huh. Fueron textos breves escritos por suecos que habían viajado por América Latina y latinoamericanos que habían llegado a Suecia y encontraban un país muy exótico. Entonces son miradas cruzadas, podemos decir, un poco para fomentar el interés y la comprensión mutua. Ahora, yo pensaba también en aquel simposio de 2006 en la Universidad de Lund, ¿no? Qué vigencia que tiene siempre esas dos palabras, aprender a pensar. Sí. Porque... Me interesó el simposio porque pude invitar a catedráticos hispanohablantes de varias materias para hablar sobre cómo aprender a pensar. Y fue interesante que dijeron todos eso de la lectura, empezar a leer, que el estudiante se preparara empezando a leer sobre el tema que iba a estudiar. Vimos también hubo como un consenso sobre un modelo de cómo trabajar con estudiantes universitarios, de tener un libro como de base, un libro de texto, añadir ejemplos prácticos o artículos recientes y después ir construyendo con los estudiantes una conversación a lo largo de un semestre sobre un tema para profundizar y para que los estudiantes se conviertan en personas intelectuales con conocimientos y personas que sepan cómo empezar a estudiar un tema. Está muy interesante también en esta línea su libro Repensar la Educación, en momentos en los cuales, lo hablábamos en otra oportunidad, es un tiempo de educación adoctrinada. Sí. Volvemos, querida Inger, tuvimos un cortecito. Yo le comentaba y le pedía también algún concepto sobre aquel libro Repensar la Educación y señalaba que me pareció muy interesante la claridad con la que su colega José Sánchez Tortosa en el culto pedagógico hablaba diciendo que se ve una cultura paidocéntrica colocando al alumno al centro de la educación, que primero se desplaza a Dios por la naturaleza, luego a esta por el yo, y dice, la pedagogía posmoderna es la degeneración de la teología en ecologismo y en psicologismo, ¿no? Habla por allí de un totalitarismo moderno de la ignorancia con una definición que, se concreta muy directa y naturalmente, ¿no? Y que puede hacerse a lo mejor una comparación con muchas cuestiones que se vivencian en el sistema educativo de muchos lugares. No es. Observa
fenómenos que se ven en casi todos los países y sobre todo los países occidentales. Uh-huh. Los países, por ejemplo, del sureste asiático siguen estudiando materias y por eso avanzan tanto, mientras que los países occidentales se ofrecen el lujo a sí mismos de no ser eficaces, no ser racionales. Exactamente, ¿no? Y ahí siempre se cae en aquella cuestión tan peligrosa, ¿no? De no solo el adoctrinamiento, sino el no premio al esfuerzo, al mérito. Sí. Eso es curioso que los países asiáticos, otra vez, sí, son más colectivistas en general, aceptan estudiar y aceptan, premian el esfuerzo y aceptan comprobar si diferentes alumnos avanzan más o menos lejos. Mientras que en Occidente tenemos tanto miedo a no ser absolutamente iguales que no nos atrevemos ni a enseñar ni a comprobar lo aprendido. Uh-huh. Bueno, usted también, Inger, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Morales de Argentina, institución que desarrolla una labor realmente muy destacada. Que quería mencionarlo y quería preguntarle también sobre la edición en el año 2008 de la obra Los íconos latinoamericanos, 9 mitos del populismo del siglo XX. Sí, eso lo escribí porque también he escrito un libro sobre los pensadores españoles. Uh-huh. Y la gente me preguntó, pero ¿por qué no escribo algo similar sobre América Latina? Pero me pareció más oportuno, más interesante, fijarme en las personas de relevancia social. ¿Quiénes son los nombres qué nombres son los que realmente destacan en América Latina? Y elegí a personas conocidas por su nombre o por su apellido, así que sin el nombre completo, por la cara, porque la cara debía ser conocida, y después intenté mirar diferentes campos. Así que de Argentina, hablo de muchos argentinos, ahí está Evita, está Gardel y está Maradona. Así que Argentina tiene... Y hay un redescubrir de esos personajes, digamos. Y sí, yo que dediqué varios meses a cada uno de los iconos, descubrí primero que no son en general lo que parecen ser. Uh-huh. Hay una imagen muy superficial de cierto momento de su vida. Miré también lo que dicen de sí mismos. Miré un poco su preparación a través de los estudios. Y noté que en general no han estudiado mucho. En general, y eso quizá por casualidad, pero en general tienen algún problema con su historia familiar, etcétera. Muchos tienen secretos en general no conocidos, y siempre se habla de todos quieren a los pobres, todos quieren ayudar a los pobres, todos son un largo etcétera. Claro. Maradona es muy interesante porque él dice... Es muy paradojal, ¿eh? Sí, y siempre dice que no quiere ser icono, pero claro, disfruta de su celebridad, de sí, da dinero e ingresos. Pero es muy contradictorio. Uh-huh. Dice una cosa y hace otra. Gran tema, ¿eh? Uh-huh. Pero qué buena su obra realmente, ¿no? Todo lo que, digamos, ayuda a pensar, a reflexionar todo este tipo de investigaciones y que clarifican, siempre son productivas y positivas realmente. Ahora, Inger, ¿cómo sigue su agenda en este 2019? ¿Proyectos, próximas líneas de investigación? Porque siempre está viajando, convocada por instituciones, realmente querida y considerada como se merece. Bueno, primero lo de los viajes de América Latina, es que recibo muchas invitaciones y tiene que ver con haber escrito sobre varios temas. Así que el viernes voy a San Pablo, en Brasil, para estar una semana y dar charlas sobre educación.
en universidades y institutos de bachillerato. ¡Qué bueno! Y también me han escrito de Buenos Aires, así que quizá me toca Buenos Aires en el otoño, así que ya veremos. Además, me invitan también a diferentes universidades, españolas. Así que esa es una parte de mi trabajo, y la otra parte es que estoy preparando un trabajo sobre la formación docente. Así que sigo las dos líneas, la línea del hispanismo y la línea sobre la educación. Bueno, las felicitaciones realmente por esto, que seguramente lo esperaremos con sumo agrado, y el agradecimiento por estar con nosotros una vez más en la tertulia de Estocolmo por el 91.6 de la FM, y que desde Estocolmo al mundo todos los hispanoparlantes puedan reconocerla, escucharla y adentrarse en todas estas cuestiones. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por conversar conmigo. No, un honor para mí siempre. Bueno. Hasta cada momento. Qué bonito tu vestido, todo fuera y nada dentro, todo fuera y nada dentro. Qué bonito tu vestido, qué bonito tu vestido, todo fuera y nada dentro, todo fuera y nada dentro. Qué bonito, está precioso, te lo digo como cumplido, ingenuamente no soy maloso. Ay la la, ay la la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. Risueña y cuán etérea, ay mi marioneta en vilo, ay mi marioneta en vilo, qué risueña y cuán etérea. Una azar recoge el hilo y me quedo yo sin ella, y me quedo yo sin ella, si una azar recoge el hilo. Ya me dejaste huella, tu hermosura tiene filo. Ay la la, ay la la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. Y hay las nubes asombradas, como espantadas de mirarnos, como espantadas de mirarnos. Hay las nubes asombradas, traen agüita para regarnos, como plantitas raras, como plantitas raras, traen agüita para regarnos. Véngase prietita clara, nos queda tiempo pa' cobijarnos. Ay la la, ay la la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. Y así termina nuestra tertulia. Que pase una buena noche. En lo alto de la abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba, pues sabía que decía aquel que tanto la quería. Adelita se llama la joven a quien yo quiero y no puedo olvidar. En el mundo yo tengo una rosa que con el tiempo la
voy a cortar. Si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Una noche en que la escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento, en la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Al oírla el sargento, temeroso de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el embozo, a su amada le cantó de esta manera y se oía que decía aquel que tanto la quería. Si Adelita se fuera con otro, le seguiría la huella sin cesar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar, soy soldado y la patria me llama a los campos que vaya a pelear. Adelita, Adelita de mi alma, no me vayas por Dios a olvidar. Después que terminó una cruel batalla y la tropa abandonó su campamento por las bajas que causara la metralla, muy diezmado regresaba el regimiento. Del sargento recordando los quereres, los soldados que volvían de la guerra, requiriéndole su amor a otras mujeres, entonaban este himno de la guerra y se oía que decía aquel que tanto la ¿acaso yo muero en campaña y mi cadáver en el campo va a quedar? Adelita, por Dios, te lo ruego, con tus ojos me vayas a llorar. Toca el clarín de campaña a la guerra, salga el valiente guerrero a pelear. Correrán los arroyos de sangre que gobierne un tirano jamás. Si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita